Buenas noches, matrimonios, amados de Dios. Nos da mucho gusto saludarlos por este medio. Esperamos que de verdad todos se encuentren muy bien. Y creo que no hay mejor oportunidad para aprender acerca del matrimonio que en este tiempo. Sí, aunque es un tiempo muy complicado, es muy difícil, las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, también es un tiempo para practicar el matrimonio. Creo que siempre hemos querido tiempo a veces para pasar con la esposa, con los hijos, y Dios nos lo está dando en este momento. Quizás no de la mejor manera que nosotros quisiéramos, pero estamos en casa. Y si hay algo que tenemos que hacer el día de hoy, es mejorar nuestra relación matrimonial. Y ya que ustedes se habían inscrito en el curso, bueno, pues en el discipulado de matrimonios, pues ahora tenemos la oportunidad no solamente de aprenderlo, sino de inmediatamente practicarlo. Mira, el día de hoy vamos a aprender, ¿sí? La clase número 5 que se llama ¿Cómo conocer a Dios? Te vas a dar cuenta que el conocer en la Biblia es un término muy importante, ¿sí? Y también no solamente nos lleva a conocer a Dios, sino también nos lleva a conocer a nuestra pareja. El día de hoy que tienes tanto tiempo para estar junto de él o junto de ella, te vas a dar cuenta, ¿sí?, que hay cosas que no sabías que se hacían en casa, que hay actividades que nunca habías considerado, que hay cualidades de tu esposa o de tu esposo que nunca los habías considerado, que también hay situaciones de su carácter que nunca habías conocido. Y ahora que tenemos este tiempo, ¿sí?, para pasar en casa, también se nos ha estado haciendo una recomendación a todos que tengamos un tiempo de mayor intimidad con Dios. Creo que como nunca esta clase va a ser tan viva para nosotros. Tenemos un tiempo increíble de pasar horas y de conocer a Dios como nunca antes lo habíamos conocido, por el tiempo que ahora tenemos para leer la palabra de Dios, para escuchar su consejo, para orar con Él, para meditar y tener comunión con el Espíritu Santo. Así es que te invito, ¿sí?, a que tomes tu Biblia. Ya te hicimos llegar la clase y la clase se llama Conocer a Dios. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, queremos darte muchas gracias en medio de esta circunstancia que muchos de nosotros nos han mandado a casa y que podemos tener desde que amanece, Señor, todo el transcurso del día y hasta que anochece, para tener una intimidad cada día mayor contigo. Que podamos conocerte de una manera personal y conocer tu voluntad para cada uno de nosotros, pero sobre todo conocer tu voluntad en lo que respecta a nuestro matrimonio. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús y que hasta el día de hoy tú nos has guardado y estamos aquí. Te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Y dice el propósito específico de tu clase: entender lo que significa conocer, para desarrollar una relación personal con Dios y una relación más íntima con nuestro cónyuge. Ya hemos aprendido que de la relación que tenemos con Dios o de las relaciones que podemos tener con Dios influyen directamente en la manera que nos relacionamos con los demás. Si tenemos buenas relaciones con Dios, entonces tendremos una buena relación con nuestro cónyuge y con nuestros hijos y con todos aquellos que nos rodean. Pero necesitamos conocer a Dios, ¿sí? Porque a veces dice mucha gente que a veces uno conoce a alguien, pero lo conoce uno de vista. Por ejemplo, tú te puedes decir, pues yo conozco al presidente de la República. ¿Lo conoces? Porque lo vemos en televisión, porque hemos oído algún discurso, algún meeting y cosas así. Pero no conocemos qué le gusta, qué lee, cuál es su pasatiempo favorito, cuál es su platillo favorito. Y entonces nosotros solamente conocemos a la persona de vista, pero no conocemos la intimidad de esa persona. Nos puede pasar igual con Dios. Si nosotros vamos a la iglesia, oramos, sí, y a veces leemos la palabra de Dios, pero no pasamos un tiempo con Él, un tiempo de intimidad. Entonces, vamos a aprender a conocer a Dios
desde el punto de vista bíblico. Dice nuestra introducción así: una premisa fundamental en cualquier relación interpersonal es el conocimiento real y profundo entre aquellos que lo establecen. Exacto. Si nosotros establecemos nuestra relación con Dios, tenemos que entender que nuestra relación con Él tiene que venir de un conocimiento real, no lo que dice la gente, sino de ese conocimiento profundo de haber pasado un tiempo con Él. Luego dice en nuestra introducción: Dios nos conoce de una manera total. Para Dios no hay nada oculto de nosotros. Nosotros estamos totalmente desnudos delante de Él. No existe nada en nosotros que no quede descubierto en su conocimiento. Dice la Escritura que aún Él conoce hasta el número de cabellos que tú tienes en tu cabeza. Entonces, ese es el conocimiento tan profundo que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dado que somos creación de Dios, es importante que conozcamos a Dios para que sepamos su voluntad con respecto a nuestro matrimonio. Y eso es algo muy importante. Entre más conocemos a Dios, más conocemos su forma de pensar y más conocemos, ¿sí?, la voluntad de Él para nuestro matrimonio. No solamente de lo que nos han dicho que es el matrimonio, sino de lo que Él piensa y cómo lo visualiza y qué es lo que quiere de su voluntad para nuestro matrimonio. ¿Sí? Así es que el propósito de la Biblia es alumbrar nuestro camino para estar, ¿sí?, en una perfecta comunión de Él. Definición de conocer. ¿Qué es conocer? Adquirir la noción de las cosas mediante el ejercicio del entendimiento. Exacto. Nosotros conocemos a Dios usando nuestro entendimiento. Entender es advertir, es mirar, echar de ver, tener los ojos, sí, puestos en Él. Por eso dice la Escritura: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es no dejarlo de ver, ¿sí? Es percibir el objeto como distinto de lo que no es Él. Trato con alguno. Por eso Job decía, ¿no? Decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Aunque Job era un hombre muy justo delante de los ojos de Dios, como ninguno en su tiempo, él solamente lo había oído o lo conocía de oídas, pero sus ojos lo alcanzaron a ver por completo. Y eso se trata el conocer, de ver exactamente a Dios como Él lo es. Ahora, también eso tiene que ver con nuestra relación matrimonial. ¿Qué idea tengo yo de mi esposa? ¿O qué idea tiene mi esposa de mí? Esta idea corresponde a la realidad. Porque mira, a veces nosotros van pasando los años y tú te vas dando cuenta que hay actitudes que no conocías, situaciones que tampoco conocías, gustos que ni te imaginabas que tenía, pensamientos que ni siquiera sabías que estaban ahí. Por eso es importante que la idea que yo tengo de mi cónyuge corresponda a la realidad. Podemos pasar a veces muchos años de casados y de repente sucede algo y dices: 20 años y no sabía esto. 20 años y ni siquiera me había dado cuenta de aquello. Si no corresponde la idea que tenemos con la que en realidad es, nuestro cónyuge, quiere decir que no le conocemos, que no le conoces. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo más profundo de las personas, para que con el paso del tiempo no digamos: y no sabía. Sí, eso no puede suceder. El término conocer en la Biblia, conocer es, aparte de un sentido convencional en la Escritura, significa relación íntima. ¿Me ayudas, Tere, con Génesis 4:1, por favor? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer. Eso habla, cada vez que tú ves en la Biblia conocer, habla de lo más profundo, de la relación más íntima.
habla de la relación sexual, de esa relación que solamente se puede tener tan profundamente con el ser más amado y más querido. Eso es conocer, un conocimiento total de la persona. Ahora, de ahí vendría una pregunta. ¿Conozco yo a mi cónyuge? Nosotros tenemos casi 36 años de casados. Y la pregunta sería, ¿conozco realmente a Tere tal y cual es? Debemos conocer a nuestro cónyuge de manera íntima, no solamente en el aspecto sexual, sino conocer su interior, conociendo lo que hay en su corazón. ¿Sabes? Esa es la forma más profunda de conocer a las personas. Porque si tú no conoces lo más profundo, es decir, el corazón, la vida de la persona, lo que piensa, lo que siente, lo que anhela, lo que le gusta, entonces lo único que estamos viendo es el exterior, la parte exterior de la persona, pero nunca profundizamos en la parte más interna de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. Mira, el día de hoy que Dios nos tiene seguros en casa, tú te puedes dar cuenta, porque a veces a lo mejor tú como varón salías corriendo a trabajar, le dabas un beso, a lo mejor si te daba tiempo orabas por ella, o si eras muy disciplinado te levantabas temprano, orabas por ella, pasabas al cuarto de cada uno de tus hijos y orabas por ellos y te ibas a trabajar. Pero de ahí solamente le hablabas 1 o 2 veces por teléfono, y eso sí te daba tiempo, y le preguntabas cómo estás, y si acaso muy profundamente le preguntabas ¿y qué vas a hacer de comer? O si tenías algo pendiente le decías ya lo hiciste, ya fuiste a pagar, ya fuiste a la escuela del niño, y regresabas cansado, y luego tu esposa te quería platicar y dices no, ¿sabes qué? Dame chance, mañana me platicas. Y íbamos postergando ciertas situaciones, y entonces no profundizábamos en el conocimiento de nuestro cónyuge. Y a veces tu cónyuge, para no ponerte tantos problemas y no hacerte la carga de las cosas, pues muy sencillo, ¿qué hacía? Pues te dejaba descansar. Pero ahora que estás en casa, de que amaneces, de que ves desde que se levanta, desde ves que hace el desayuno, cómo hace el desayuno, cómo es que lava los platos, cómo es, y tú vas conociendo su desarrollo de su vida diaria, y entonces te vas dando cuenta de todas las emociones, de todas las sensaciones y todas las cosas que va pasando. Y entonces ahora a ti también te corresponde esa parte de lidiar con ella, de ayudarle con ciertas cosas, y entonces empiezas a interactuar. Y mira que Dios nos ha dado un tiempo precioso, ¿no? Y fíjate que también es un tiempo que a veces es complicado, porque a veces en tu trabajo pues te desahogabas emocionalmente o sentimentalmente, o si tienes un trabajo físico, pues te desgastabas y ahí aventabas toda tu adrenalina. Pero ahora que estás en casa te toca y te corresponde, ¿sí?, convivir todos esos momentos. Y si no conoces bien a tu cónyuge, te va a pasar como muchos de nosotros el día de hoy, que a veces hasta vas a friccionar, porque pasamos mucho tiempo juntos y no conocíamos ciertas situaciones de su vida que le estaban pasando todos los días en cada una de las actividades que tenía, y empezamos a friccionar, y como que dices, caray, como que esto no lo sabía, y como que estás de acuerdo, pero tampoco te gusta, y como que a veces estás de acuerdo, y ella también a veces quieres hacer las cosas, o quieres dar tu opinión, y de repente también empiezas a exasperar. Entonces, creo que como nunca tenemos la oportunidad de pasar tiempo en casa y de conocer más a profundidad, ¿sí?, yo a mi esposa y mi esposa a mí, ¿sí? Y dependiendo de tu carácter, vas a enseñar cosas que solamente desarrollabas en tu trabajo, pero ahora te toca desarrollarlas en casa, y de repente vas a decir, caray, creo que hay cosas que ignoraba por completo de mi esposa, y a lo mejor tu esposa dice, caray, creo que estoy con un perfecto desconocido. Por eso tenemos esa gran oportunidad el día de hoy de conocernos. Dios nos conoce totalmente. No hay nada que podamos dejar oculto delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Dios sabe todo respecto a nosotros. Salmo 139, del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. No dice el Salmo que Él te ha conocido, dice primero que Él te ha ¿qué? Examinado. Esa es la premisa de conocer a la gente, es examinar, es decir, estar con la vista, con el oído y con todos los sentidos, sí, muy atento a examinar cuál es el carácter de la persona. ¿Cómo se comporta? Eso es conocer. Dice, tú has conocido, fíjate bien, si tú quieres aprender a conocer, nadie más que Dios te puede enseñar a conocer perfectamente a alguien. Dice, tú has conocido ¿qué? Mi sentarme y mi levantarme. Y fíjate, no solamente sabe qué hace físicamente, no sabe solamente lo que tú haces físicamente, sino también dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjate qué profundo Dios, ¿no? Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra y ahí Dios entiende lo que tú y yo estamos pensando. ¡Qué profundidad! Así igual nosotros deberíamos de aún estar en el trabajo, mi esposa en la casa haciendo los quehaceres, o al revés, a lo mejor si esa es la situación, que aún desde lejos podamos entender lo que mi esposa está pensando, ¿sí? Lo que el esposo está pensando, también la esposa debería entenderlo. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él no solamente nos ve por fuera, sino escudriña. ¿Por qué caminamos así? ¿Por qué hacemos las cosas? Todos nuestros caminos son conocidos delante de Él. Dice, pues aún no está en la palabra en mi lengua, y aquí tú, oh Jehová, lo sabes todo. Fíjate, a veces nos pasa que de repente nosotros decimos ciertas cosas en el matrimonio y ni siquiera, ¿y por qué me dijiste eso? ¿Y por qué hablas así? Pero delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Aún antes de que nosotros expresemos la palabra, Él ya sabe lo que hay en nuestros pensamientos. ¿Sí? Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sí? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es muy alto, es muy complejo entender cómo Dios puede conocernos tan profundamente. Tan profundamente. ¿Sí? Así es que debemos saber que Dios conoce todos nuestros caminos por completo y entiende nuestros pensamientos más íntimos. Eso es precisamente conocer lo más profundo de las personas. Así es que si nosotros queremos aprender a conocer a nuestra esposa, a nuestros hijos o al revés, tenemos que aprender cómo es que Dios nos conoce. Con qué, sí, cuidado pone interés en cada una de las cosas que hay en nuestro corazón y en nuestro actuar. Dios conoce la condición en que nos encontramos. Qué importante es eso. Fíjate que el día de hoy, para Dios no le es ajeno lo que está sucediendo, ni es ajeno lo que te está pasando. Tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, Dios los conoce. No es ajeno lo que está sucediendo en cada hogar de nosotros, ¿sí? Para Dios. Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Fíjate, ¿no? Él conoce ¿qué? Nuestra condición. O sea, qué profundidad de Dios, ¿no? Porque cada matrimonio o cada hogar o cada persona en este mundo, literalmente todo lo que sucede en cualquier país, por lo que está aconteciendo el día de hoy, Dios lo conoce. Conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Sabes? Para Dios no es algo que pase, ¿sí? De cada uno de nosotros. Él conoce nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras ansiedades, ¿sí? Y se acuerda de la debilidad. Mira, nosotros teníamos una soberbia y podíamos decir mañana haré, mañana compraré, mañana traficaré, como decía el apóstol Pablo, y no decíamos primero Dios. Ahora mucha gente está regresando a Dios y se ha dado cuenta de la fragilidad del ser humano. Pero para Dios, desde que creó al primer hombre hasta el día de hoy, jamás se ha olvidado de nuestra condición y Él la conoce perfectamente. Así es que tú no eres ajeno. Él conoce por lo que estás pasando. Si a lo mejor estás pasando por una situación difícil por el trabajo, porque dependes de una empresa, porque a lo mejor la empresa te redujo la mitad, porque a lo mejor te estás autoempleando y Él conoce perfectamente tu condición.
sabe que somos frágiles y no se le olvida y Él va a estar presente. Por eso para Dios es muy importante, ¿sí?, tener un conocimiento total de nosotros para poder ayudarnos de acuerdo a nuestra necesidad. Y es lo mismo en el matrimonio. El día de hoy tú y yo tenemos que conocer perfectamente a nuestra esposa y a nuestros hijos para brindarles la seguridad y la certeza y podamos ayudarles. Igual, a veces estás pasando una situación como el día de hoy difícil y tu esposa tiene que conocerte. Conoce tus debilidades y conoce tus fortalezas y ella viene a ser en este momento tu ayuda idónea y lo puede hacer mucho mejor porque te conoce perfectamente. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a conocer primero a Dios para saber de qué Dios dependemos, qué Dios nos promete y qué Dios hará en nuestra vida y qué podemos hacer ahorita como matrimonios ante esta contingencia. Ahora, si es tan importante conocer en nuestra relación con Dios, pero ya sabemos que Dios nos conoce por completo. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer de una manera más profunda e íntima a Dios? ¿Sí? ¿Cómo conocer a Dios? Dice nuestra lección, por medio de sus obras. ¿Sí? Romanos 19:20. Ahí es 1:20. Perdón, es Romanos 1:20. Me está corrigiendo mi esposa para que le corrijas en tu clase. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta parte del libro de Romanos es tan profunda, porque nos enseña. A veces nosotros hacemos ideas medio raras. No sé por qué somos medio raros en el concepto de conocer a Dios o de querer conocer a Dios. Pero fíjate cómo dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿sí?, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Todo lo que tú ves a tu alrededor, sí, Dios lo hizo. Y a través de la creación, a través de los árboles, de la lluvia, del sol, sí, de las flores. Fíjate que ahora hay algo muy curioso, ¿no? Ahora que el ser humano se está guardando por periodos largos por la epidemia, sí, la naturaleza se empezó como que otra vez a florecer. Los ríos y los mares están limpios, están transparentes. Hace poco vi una fotografía en el Facebook donde una ballena, como no hay ahorita embarcaciones ni lanchas en Acapulco, una ballena estaba saltando en la bahía de Acapulco. ¿Sabes? Todas esas cosas que el ser humano se ha olvidado, que son creación de Dios, y que como ya no las vemos por este mundo tan loco que está con una prisa, o que estaba viviendo con una prisa, Dios nos ha vuelto a decir calmados, tranquilos. Y vemos fotografías en el Facebook que los venados se meten a una tienda a comer chocolates. Vemos que otra vez los animalitos vuelven a su hábitat natural. Y hasta todos nos da una sensación pues de ternura. ¿Por qué? Porque todo eso, fíjate bien, todo eso Dios lo está permitiendo que lo veas para que lo puedas conocer más a profundidad. Ese Dios todopoderoso que ha hecho toda la naturaleza, y la naturaleza habla del poder de Dios. Así es que si tú ves a la naturaleza, siéntate, disfrútala y ve todas las cosas que Dios ha hecho. Y es una forma de conocer a Dios por medio de sus obras. Salmo 19 del 1 al 4. Sí, este salmo es muy bonito, ¿sí? Porque nos habla también de todo el poder manifestado a través del cielo, a través del firmamento, a través de las estrellas. Dice la Escritura, Salmo 19, ¿sí?, del 1 al 4, te lo leo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fíjate bien, ¿no? Estaba viendo hace un ratito una fotografía de la NASA donde están sacando al mundo, y como no hay contaminación, sí, la capa de ozono está regresando y está otra vez volviéndose a cubrir, y esa capa de ozono que está en el firmamento provoca que
el calentamiento global se detenga, ese que estaba derritiendo los polos, ¿sí? Pero también empieza a haber cielos otra vez transparentes. Y entonces muchos países que ya no lo veían, puedes levantar tus ojos y ver cómo a través del firmamento de las estrellas, los cielos están contando la gloria de Dios, ¿sí? Y un día dice que emite sabiduría, palabra a otro día y declara sabiduría. Mañana sí amanecerá y eso hablará del poder y de la sabiduría de Dios. Y no hay, ahí dice que no hay lenguaje, no hay palabras, sí, ni es oída su voz. Pero en todas esas cosas nosotros podemos conocer a Dios. Eso es una forma de verlo a través de todas las cosas creadas. Pero podemos caminar un poco más profundamente en el conocimiento de Él a través de su palabra. Sí, por su palabra, perdón, se me olvidaba. El firmamento es un testigo silencioso de la gloria de Dios. Sí, lo podemos conocer por su palabra. Segunda de Pedro 1, del 19 al 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana siga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjate qué importante es lo que dice la palabra de Dios, porque nos asegura. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la forma más segura de conocer a Dios, es a través de su palabra. Dice, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Ahorita que vemos tantas situaciones tan complejas, sí, hay mucha gente que opina muchas cosas, pero si tú quieres conocer lo que Dios está opinando en este tiempo, o qué Dios está pensando en su corazón, la forma más segura de conocerlo es a través de su palabra, y dice que estaríamos haciendo bien al estar el día de hoy muy atentos. Como nunca Dios te ha regresado a tu casa para que estés muy atento de la palabra de Dios. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, aquí nadie es que yo te digo, que yo creo, que yo pienso, sino es Dios mismo dándote a conocer su voluntad el día de hoy. ¿Sí? Así es que el día de hoy, amado hermano, amada hermana, bien haríamos en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que nos alumbra en este tiempo de tanta incertidumbre. Por eso hay una constante, ¿sí?, por parte de nuestro pastor y por parte de muchas iglesias, que Dios nos regresó, ¿sí?, a estar muy atentos a su palabra, a escuchar el único consejo, la única palabra que da vida, la única palabra que te da seguridad, que te da certeza, que te da paz. También podemos conocer a Dios por la vida de Jesucristo. Perdón, te voy a leer lo que dice. Todo lo que sabemos de Dios se encuentra en su palabra. No hay una mejor manera de conocer a Dios que a través de su palabra. Por la vida de Jesucristo, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria del Padre. Jesucristo es la gloria de Dios. Jesús nos revela la gloria del Padre. Nadie puede revelarnos más la gloria de Dios más que Jesús. Ok. Sí, Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice. 14:6. Sí, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino a Dios. No hay mejor camino, no hay mejor forma de entender esto sino a través de la palabra. Es el único camino que nos lleva a Dios, es Jesús. No hay otra forma. Y la única manera de saber este camino es a través de la Biblia. ¿Sí? Y Jesús nos muestra, sí, que es el camino al Padre, y la Biblia es totalmente cristocéntrica. Toda la Biblia nos enseña de Jesús, porque nos enseña cómo es que nosotros tenemos que caminar hacia Dios. ¿Sí? Jesús es el único camino a Dios. Juan 14:19, ¿qué nos dice? Perdón, 14:9. 14:9.
Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que he estado con ustedes y no me has conocido? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjate qué importante, porque a veces nosotros queremos conocer el carácter de Dios, queremos conocer lo que Dios piensa, cómo Dios es. Y entonces Felipe le pregunta, ¿sí? Señor, ¿cómo he de conocer al Padre? Y Jesús le da una revelación que tiene que ser una revelación también hacia nosotros. Tanto tiempo he estado con ustedes y me preguntas, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando tú ves a Jesús en los evangelios, cuando tiene compasión de la gente, cuando va a un enfermo y el enfermo le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, y ves cómo Jesús va y sana. Lo que nos está revelando Jesús es el carácter del Padre, un Padre misericordioso, un Padre amoroso, un Padre que tiene cuidado, un Padre que se duele, ¿sí?, de las personas, un Padre que tiene lástima, un Padre que ayuda. Esa es la única forma de conocer profundamente el carácter de Dios o el corazón de Dios que se nos revela a nosotros, es a través de Jesús. Jesús revela el carácter del Padre. Por eso es tan importante que tu relación con Jesús sea profunda el día de hoy, porque la relación profunda que tú tengas de la persona de Jesús te revelará al Padre. Por eso la Escritura dice: mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. O sea, el amor tan profundo que tuvo Dios por nosotros lo dio en la vida de Jesús. Si tú y yo conocemos a Jesús profundamente, si tú y yo cuando Él toca la puerta, le abrimos la puerta y Él se sienta con nosotros y cena con nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es dejar que Jesús nos muestre el carácter de Dios, ¿sí? Lo conocemos por medio de sus obras, por medio de su palabra, por medio de la vida de Jesucristo, pero también conocemos más profundamente a Dios por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate bien, sí, todo lo que está sucediendo el día de hoy, sí, para Dios no es ajeno. Muchos de nosotros a veces el día de hoy no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo proceder porque no conocemos tan profundamente a Dios. Pero dice, antes bien, como está, ¿qué? Escrito, está escrito, ¿sí? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que, ¿qué? Para los que le aman. O sea, que aún en medio de esta situación, Dios ya preparó algunas cosas para nosotros. Sí, y están escritas, y no han subido en tu corazón, ni están todavía, ni las has oído, pero ya están preparados porque Dios te ama. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, sí, de esta situación, Dios quiere revelarnos muchas cosas, porque tú y yo le amamos, porque tú y yo le anhelamos. Entonces, hay cosas que Dios está preparando ya de antemano para cada uno de nosotros. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Tú en medio de esta situación, Dios nos puede revelar muchas cosas que están ya ahí preparadas para ti y para mí, pero solamente a través del Espíritu Santo las podemos entender o conocer. El Espíritu Santo revela lo profundo de Dios. Así es que hoy tú y yo podemos tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo y que Él nos vaya revelando a través de estos días qué es lo que Él tiene preparado, que nunca ha subido, ¿sí?, a nuestro corazón, pero que están ahí preparadas para ti y para mí. El Espíritu Santo nos enseña la voluntad de Dios, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, por eso es tan importante, si para cada uno de nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aunque cuando tú naces de nuevo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, sí viene la promesa de que el Espíritu Santo viene y mora en nuestro corazón. Por eso Jesús decía,
os conviene o nos conviene que Él se fuera, porque entonces Él enviaría a otro consolador, al Espíritu de verdad. Y entonces cuando Jesús se fue físicamente, pudo enviar el Espíritu Santo y Él morar en nosotros, en nuestro corazón, y así poder también traer la presencia de Jesús hasta nosotros, a nuestra vida, ¿sí? Y es muy importante porque esta palabra nosotros tenemos que atesorarla muy bien, ¿sí? Saber lo que Jesús, ¿sí?, hizo cuando envió, ¿sí?, al Espíritu Santo. Y dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? De verdad, ¿sí? Dice, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo mora en ti y en mí, y en medio de esta situación, Él nos va a guiar a la verdad, a lo que de verdad debemos hacer. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. ¿Sí? El Espíritu Santo no solamente nos enseña lo más profundo de Dios, sino también las cosas que han de venir. Por eso tú puedes el día de hoy confiar en Dios, tener certeza, tener fe, estar confiado, porque el Espíritu Santo viene y trae esa convicción de la palabra de Dios a tu vida, porque Él dice que Él toma de las promesas de Jesús, del sacrificio de Jesús, de las cosas que Jesús hizo para ti y para mí, y nos la hace saber para enfrentar lo que ha de venir. El Espíritu Santo nos enseña la voluntad de Dios. En medio de esta circunstancia, tú y yo podemos entender cuál es su voluntad. ¿Por qué es que ahora nos tiene aquí en casa? ¿Por qué es que ahora nos tiene un tiempo para poder tener intimidad con Él? ¿Por qué es que ahora nos tiene conviviendo juntos como matrimonio? ¿Por qué es que ahora como matrimonio nos tiene tan cerca de nuestros hijos? Para hablar cosas que antes nunca habíamos hablado con ellos, para conocer sus sentimientos, sus emociones, para conocer su carácter, para poder tener tiempo de convivencia, para jugar con ellos, para escucharlos. Porque el Espíritu Santo el día de hoy, si tú tienes una profunda intimidad con Él, te va a enseñar cuál es su voluntad en este momento. Sí, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Juan 14:26, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjate qué importancia es conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Hay tantas promesas en la Biblia y hay tantas cosas buenas que Dios ha hecho. Cuando tú y yo leemos la Biblia y vemos ese Dios poderoso que derrotaba ejércitos, que abría el mar rojo, que hacía tantos milagros al favor de su pueblo, lo que nos está haciendo el Espíritu Santo es recordarnos todas esas cosas y hablarnos y decirnos, no tengas miedo. ¿Sí? Tienes un Dios poderoso que te guardará, que te cubrirá, ¿sí?, que peleará por ti, que caminará por delante de ti, que enviará un vallado de ángeles a tu alrededor, que nada te tocará, que aún ni la peste destructora. Lo que el Espíritu Santo hace es revelarnos. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma. Por eso en este curso, en este discipulado de matrimonios es tan importante que te aprendas los textos bíblicos, porque esas promesas el Espíritu Santo las ve que las tienes y las toma y te las trae a tu corazón y las hace una convicción en tu vida. Por eso nosotros no solamente debemos de dar de hecho que conocemos a Dios, lo que nosotros necesitamos es tener una relación profunda con Dios, conocer a Dios, como dice Génesis 4, ¿sí? Conocer a Dios en toda la intimidad, de una manera tan profunda como nunca lo hemos conocido. Y creo que el día de hoy esta lección del discipulado de matrimonios para ambos es la mejor lección que podemos tener en este tiempo, que tenemos este tiempo para perseverar, sí, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación, sí, en conocer a Dios a través de mirar el cielo, de mirar las cosas que ha hecho, de verlo a través de su palabra, de meditar en la vida de Jesús, sí, y también de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso aquí hay una pregunta, dice, con respecto a tu matrimonio, ¿cómo permites que sea Dios el que tenga la última palabra? ¿Qué tan profundamente conoces a Dios para que Él sea el que guíe el día de hoy como nunca tu matrimonio? Sabes, no es una coincidencia
que las cosas estén pasando por el día de hoy como están sucediendo. Dios nos está dando como familia, como matrimonio, la oportunidad de conocer a Dios como nunca antes lo hemos conocido. Concluye la clase. Hay elementos muy concretos que nos ayudan a conocer a Dios, muy concretos, como dice la Biblia. Al definir el término conocer, puedo establecer una relación más personal con Dios y una relación más íntima con mi cónyuge. Entre más conozca a Dios, mi relación con mi esposa será mucho mejor y mi relación con nuestros hijos será mucho mejor. Saber que Dios me conoce totalmente el día de hoy evita, ¿sí?, que pretenda esconder mis debilidades. Sabes, hoy Dios te conoce perfectamente. Por eso hoy podemos decirle a Dios qué pasa en nuestro corazón. A Dios no le asusta nada de lo que hay en nuestra vida. Lo que le asusta es que nosotros, ¿sí?, de alguna manera, por así decirlo, es que no abramos nuestro corazón y seamos honestos con Él. El día de hoy podemos decirle con toda confianza, porque Él nos conoce perfectamente: yo estoy pasando por esto. Y Él está atento. Dice la palabra que Él está atento. Él te mira, como lo aprendimos, ¿sí?, en el Salmo 139 del 1 al 6. Él conoce nuestro sentarnos, nuestro levantar. Él conoce lo más profundo. Alto es, no lo puedo comprender, pero Él siempre te está mirando para conocerte y ayudarte. Amados, que Dios nos siga guardando en este tiempo y que nosotros podamos conocer tan profundamente a Dios por estos días como Él nos conoce, y podamos decirle: Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro matrimonio, aquí está nuestra familia, ayúdanos, te necesitamos mucho. Amados, que Dios les bendiga. Ahí va la tarea y esperamos, primero Dios, vernos la siguiente semana. Bendiciones.